¿Cómo va Ernesto, querido? Está Maga. A ver, ¿quién más? Buenas. Hola. Estamos. Bueno, ahí vamos a ver si se suma alguno más, pero yo primero, como veo que están todos compañeros y compañeras que ya me conocen, voy a presentar a Fernando Estrata, que una de las cuestiones de esta reunión que me parece importante es esto que nos pasa en la UNLA, pero pasa en creo que en muchos ámbitos, que por ahí tenemos gente que viene trabajando y cosas muy buenas y de forma muy original, y están paseándose por el campus ahí de la UNLA y no tenemos conocimiento, ¿no? Uno de ellos es Fer, que viene trabajando el tema de la economía popular, incluso hizo trabajo de campo en Venezuela, bueno, y que somos profesores, damos clases juntos hace unos cuantos años. Así que bueno, en primer lugar, comentarle y acercarlo a ustedes, tener a Fer y que lo conozcan, que eso me parece. ¿Cómo va, Nacho? Eso ¿Cómo vas? Me parece que es buenísimo, para mí, por lo menos. Y en segundo lugar, comentarles esto, que ahora esperamos unos minutos más y arrancamos, que es algo que nos pasó a nivel laboral, que para nosotros fue medio épico, que es armar esta materia, que ahora les vamos a comentar, y que, bueno, después de unos años, creemos que nos estamos acercando a algo, pero necesitamos esto entre nosotros. No le decimos a nadie con Fer, pero le estamos pidiendo ayuda. Ahora van a ver de cómo resolver algunas cosas. Pero bueno, ahí está. Admito al señor, tenemos orientales acá también al señor, a Daniel Roca. Bueno, vamos a... Está con Siboli. ¿Siboli se conecta o no se conecta, Facundo? No sé, ahí no está el señor Siboli. Está desaparecido Siboli. Con el tema de la mudanza, con la mudanza de excusa, Siboli se ha borrado. Hace un mes que se está mudando. Hace un mes. El asunto Siboli. El asunto Siboli, sí. Ese sí que está en un estar infinito, ¿no? Es cercano. ¿En dónde está? ¿En qué estar está Siboli, no? Bueno. En vez de estar siguiendo el estar Siboli, ¿no? Claro. Es un nuevo modo de estar. Usa más batería. Ahí está la compañera, la capitana del barco, Mara. Bueno, no tiene sonido, parece. Ahí no, Estaba hablando y nadie me escuchaba. ¿Cómo andan? Silencié porque estaban los gritos retando a mi gata, que está rompiendo la alfombra. Entonces puse silencio para que todos no mueran. Hay mucho ruido atrás, yo también cierro porque está... Ahí está Dani. Ahí está Dani. Hola Dani, ¿cómo estás? Fabio, que hace tiempo que no nos vemos. ¿Cómo vas? Y ahí está Fernando. Todo bien. Gracias, Che, por Dani. sumar. Iba a decir para acercarte, por sumarte. No, a ustedes, como decía Facu recién. Por zumbarse. Ahí le comento, repito así rápidamente, estaba comentando que esto es lo que tenemos en la UNLA, pero yo creo que es común a otros espacios, que tenés gente transitando que ha trabajado y cosas espectaculares, que están relacionadas con lo que hace cada uno de los que estamos acá y cada una, y lo tenemos ahí. Y bueno, Fer es uno de ellos, ¿no? Que trabajó el tema de la economía popular mucho tiempo y que, bueno, es profesor de materias que
venimos compartiendo, ¿no? Así que, bueno, en primera instancia eso, que conozcan a Fer los que no lo conocen, y después vamos a plantear, si les parece, porque lo que nosotros queremos es que den más bien opiniones de esto que estamos haciendo, eso es fundamental para nosotros. Y después pasar a la reflexión, porque es algo que para nosotros trajo muchos quilombos en las ciencias sociales, ahora van a ver. Facu, antes de que arranques que arranquen los dos, ¿no? Con la presentación, un comentario referido a cómo surgió, porque en realidad es el primer encuentro que lleva este título, digamos, en relación a una necesidad y a una propuesta que había surgido el año pasado, y esto les cuento para aquellos que no están en todos los proyectos o que no forman parte 100% del centro, que justamente estaba vinculado con poder tener un espacio interno para debatir sobre la perspectiva epistemológica de nuestras investigaciones y de nuestra docencia también, ¿no? De tener un espacio para poder reflexionar, porque nos la pasamos hablando de la descolonización cultural y pedagógica, y nos la pasamos hablando de la necesidad de romper con la matriz eurocéntrica, pero lo que reflexionábamos era la dificultad que esto genera. No es una cuestión, listo, ya me di cuenta, me descolonicé, sino que es un proceso muy complejo que es permanente, y entendemos desde la UNLA que es colectivo, y desde el Ugarte también entendemos que esta descolonización es colectiva, y por eso habíamos planteado encuentros de capacitación interna, que por el contexto de la pandemia los suspendimos en el primer cuatrimestre, y cuando Facu me comentó de este trabajo, en realidad surgió el tema en uno de los proyectos de investigación, donde algunos de los que están acá participan, que es un proyecto de investigación justamente donde trabajamos sobre la presencia de América Latina y cómo se aborda América Latina en la escuela. O sea, en ese contexto, pensando los fundamentos epistemológicos dentro del sistema educativo, es que surgió, y todo el tiempo aparece el tema de las categorías. Entonces, bueno, simplemente mencionar esto, que el título hace juego con el último libro que sacamos, que lo compiló, acá está Magali Gómez y Carlos Godoy, que no sé si va a poder ingresar hoy, pero que va a estar participando en los encuentros, donde justamente la idea es el pensamiento nuestroamericano en el siglo XXI. O sea, no solo cuestionar el eurocentrismo, sino hacerlo desde el aquí y ahora, desde nuestro presente. Y en ese sentido, dos de los temas que habíamos seleccionado para las capacitaciones internas y los espacios, cuando digo capacitaciones, en realidad es espacio de debate, es esto que dice Facu, invitar a alguien que venga elaborando el tema y debatir, pensar, no estar de acuerdo, y está perfecto que no estemos de acuerdo, porque el pensamiento es dinámico y se construye así, o sea, y aparte, como es justamente un encuentro entre comillas cerrado, o invitamos en forma particular a quienes nos interese que estén, hablamos con total libertad, y todos y todas sabemos que partimos de ciertos marcos comunes, por lo tanto, es un espacio donde la disidencia justamente también construye y es bienvenida. Y les decía que dos de los temas que se habían planteado era la cuestión del indigenismo, y que mi propuesta va a ser que sea el próximo encuentro, y bueno, otra de las cuestiones, la cuestión de la perspectiva de género, ¿no? Como diferentes temas que van apareciendo con la necesidad de pensarlos desde nuestra perspectiva, del pensamiento latinoamericano, etc. Así que bueno, en este marco justo Facu trae y nos cuenta el trabajo que venía haciendo y la reflexión que venían desarrollando con Fernando, y nos parecía súper pertinente poder iniciar como primer encuentro de debate más epistemológico con este tema. Así que por mi parte quería como extender el agradecimiento a esta iniciativa, especialmente a Fernando, también a Facu, obvio, que es el gran promotor. Recién hablaba con una compañera y decíamos, hay personas con las que uno se junta y ya sabe que sale con listita para hacer. Bueno, Facu es de esos. Comenzás a hablar con Facu y es idea, proyecto, y está buenísimo, así que también gracias Facu por el empuje. Y bueno, simplemente contarles eso, que el próximo encuentro, después les avisamos, pero ya van surgiendo temas interesantes para poder compartir.
Pero el de hoy es muy interesante, así que basta, no hablo más. Silencio, Facu, te doy la palabra y ahí sí. No, bueno, gracias por los comentarios y bueno, vamos a ver, igual, volvemos a decir, esto es un mangueo encubierto, ya lo van a ver, porque nosotros nos metimos en un berenjenal hace años y van a ver que no. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla porque lo que tenemos hoy día con Fer, hablamos antes, es justamente dar mucho, el espacio general que sea en debate o en discusión, entonces, o en lo que sea, lo que surja. Entonces vamos a ir un PowerPoint así a las piñas de los problemas que nosotros vimos sobre, o los temas hasta dónde llegamos, y después, no sé, serán dos Zoom, no sé cómo será, o ya meternos con el debate. Así que voy a tratar de acá compartir pantalla. Acá hacemos, ahí se ve. ¿Qué le pasa, señorita? Acá se siente invadida. Bueno, está mi hija acá. Bueno, el tema es, en principio, pusimos están estas caripelas, que son las que introducimos en el texto con Fer, ¿no? El primero lo conocen, el señor Carlito Marx, Liborio Justo. Todavía no se ve, Facu, fíjate si seleccionaste la pestaña. A ver, perdón, A ver, vamos a hacer así, ponemos de nuevo. Acá estamos, ahí se ve. Ahí se puede ver, ¿no? Sí. Ahora sí, perfecto. Bueno, les comentaba que pasamos así rápido, esto es los que aparecen en la discusión o que nosotros citamos: Carlos Marx, Liborio Justo, Mariátegui, Rodolfo Kusch, García Linera, León Cadogan, el etnólogo paraguayo, Alberto Huela, Amelia Podetti y Aya Latorre, ¿no? Entre otros que aparecen. En esta discusión, que es un problema, voy a tratar de ser lo más rápido posible. Alrededor, si no me equivoco, Fer me corrige cualquier cosa, creo que 2016, la carrera de turismo, en la que, bueno, éramos profes de Historia Social Latinoamericana, nos encomienda la tarea de hacer de una materia que se llama Procesos Históricos Mundiales, ¿no? Primero, bueno, cuestiones de dedicación, que empezamos ahí a pelear, bueno, finalmente entramos teníamos la responsabilidad de asumir esa materia, y tenemos un problemón porque nosotros no queríamos hacer una materia, o Fer, que es el titular, ¿no? Dice, nosotros veníamos trabajando y ya teníamos una idea, habíamos reestructurado la materia de Historia Social Latinoamericana, y esto nos parecía una cosa demencial, en 16 clases ver la historia de la humanidad, ¿no? ¿Cómo hacemos? Y cuando empezamos a elaborar, podríamos hacer alguna historia, por así decirlo, tradicional. Entonces dijimos, bueno, a ver, ¿cómo se organizó la historia de la humanidad? La historia de la humanidad se organiza así. Vos vas a un kiosco diario y decís, quiero la historia universal del Pasacarpe. Bueno, tenés Edad Antigua, Edad Media, o feudalismo, modernidad contemporánea. Bueno, vamos a ver qué dice esa historia. Y nos empezamos a fijar que, bueno, primer cuestión, de 3500 para atrás no hay historia. ¿Por qué? Y porque todos los pueblos que no sabían escribir no están en la historia. Bueno, y los que están después sí saben escribir, y los que están después si no sabían escribir, eso tampoco. Eso son dejarlo para la gente de la palita, ¿no? Para los etnólogos, antropólogos, pero no están en la historia. Bueno, vemos otra cosa. Al 476, caída del Imperio Romano, Edad Media 476 a 1492. Hay algunos historiadores incluso que dicen, no empieza la modernidad en 1492, sino que empieza en 1453, con la invención de la imprenta, o con la invasión de los otomanos al Imperio de Oriente. Bueno, en definitiva, después de la modernidad pasamos a la edad contemporánea con la Revolución Francesa. Esto ya lo conocemos, y nosotros detectamos, rápidamente, no tenemos que ser tampoco genios, ¿no?, que América no está en ninguna de estas fases. En ninguna de estas fases.
no descubrimos nada si vemos que es una historia situada. Entonces, nos encontramos frente a un problema, que es cómo se ha estudiado, por qué se ha desarrollado así. Empezamos a cranear otro modo de alguna forma, recorrer la historia de la humanidad, porque de esta forma estamos disconformes, ¿no? Entonces tenemos que plantearnos, Fer me dice, tenemos que plantear algo que sea común a todas las sociedades, una categoría, un concepto, ¿no? Y empezamos a pensar, ¿quién se puso a laburar esto? ¿Quiénes tuvieron este quilombo? Y encontramos al señor, bueno, ahora llegamos, recuerdo acá, al señor Carlitos Marx, ¿no? Karl Marx, que con Engels se plantearon en varios escritos, acá lo voy a pasar rápido, creo que lo tengo por acá. No lo puse, bueno, me olvidé de ponerlo. Acá está. Bueno, en definitiva, les comento. Estaban los textos había separado los textos de Marx. Bueno, en definitiva, después cualquier cosa Fer nos comenta. Pero lo que les quería decir es que Marx empezó a pensar esto. Empezó a pensar, de alguna manera, cómo desarrollar un concepto. Y aparece el concepto de modo de producción, ¿no? ¿Qué piensa Marx? Marx empieza a indagar en los textos filosóficos, en la Former, en una compilación de textos inéditos que se llama Un cuaderno Kowalewski, que hizo Álvaro García Linera. Empieza a pensar en una forma que sea común a toda la especie humana, ¿no? Dice, la especie humana tiene características particulares. Esas características particulares es desarrollar sus propios medios para subsistir. Pero tiene otra característica más, que es, eso lo hace a nivel social. Es un animal gregario, nunca responde a esa situación solo, responde con otros. Entonces hay relaciones de producción. Y al mismo tiempo hay herramientas. Entonces, él dice, bueno, acá encontramos algo, le dice al amigo mientras le cebaba los mates a Engels, ¿no? Acá encontramos algo que puede servirnos para ver toda la humanidad. Entonces nosotros hicimos esta propuesta, dijimos, bueno, veamos la humanidad desde la lógica de ese modo de producción. No teníamos todo resuelto, pero dijimos, bueno, por lo menos vamos a ir arrimando el mochín mejor que esa categoría, esa forma que había de ver todos los procesos históricos mundiales. Bueno, entonces, después, basados en eso, empezamos a ver un montón de líos, ¿no? Uno de este personaje, ¿no? Que uno no digo lo quería, pero uno le decía, bueno, mirá qué trabajo, ¿no? El de Todorov, ¿no? En donde encontramos, por ejemplo, que dice, el descubrimiento del otro, qué groso el descubrimiento del otro. Y de pronto el tipo tira, bueno, Moctezuma se hace católico y no sé por qué, bueno, esas palabras, ¿no? Poco importa, la historia, la leyenda, documentos, bueno, se pasó al cristianismo, ¿no? Después otros trabajos, que por ahí los más conocidos, que es el de Luis Bodin, que más de una vez habrán escuchado que los incas eran comunistas, ¿no? Bueno, una serie de elementos que nosotros vemos que ahí hay algo que cuando lo empezás a enfocar de otra manera, nosotros no lo observamos. Por ejemplo, y ahí empezamos a ver otras miradas, que son más de Soriano, Rostovsky, varias antropólogas, y antropólogos peruanos que dicen, acá lo mismo que le pasó a Moctezuma en México, le pasó a Atahualpa. ¿Por qué pasan al catolicismo? Porque gracias a pasar al catolicismo no los prenden fuego, pueden enterrar su cuerpo, y el linaje continúa. Hay una concepción integral de lo que es trabajar la tierra para su comunidad y para todo lo que viene después. Entonces no es menor, no es para el caso no importa, no, acá te estás comiendo justamente, el problema del otro lo tenés vos, ¿no? Estás viendo un montón de cosas y otras cosas no las estás viendo.
Y esto tiene que ver, sin duda, nosotros consideramos que tiene que ver con no concebir esta cosmovisión integral que tienen los pueblos americanos, ¿no? Que, por ejemplo, sí, un poco la observa Rodolfo Kusch, ¿no? Cuando Rodolfo Kusch en Geocultura del Hombre Americano hace este dibujo de Santa Cruz Pachacuti, en donde dice, si vos le decís a un occidental que dibuje un hombre y una mujer, o un hombre, dibuja un hombre. Y listo. Si vos le decís a alguien del mundo andino que dibuja una mujer, hace este dibujo. O que dibuja un hombre, hace este dibujo. Dibuja a la mujer, Araca, Pachamama, esto es el hombre. El hombre es todo esto, es la producción, es todo esto el hombre. No te puede hacer al hombre solo, porque no se conciben como hombres solos. Entonces ahí, bueno, obviamente estamos hablando de algo que tiene que ver con la producción, por eso le decíamos que está la parte de la ayuda, pero hay algo que tiene que ver con la cosmovisión, ya es algo más, ya nos vamos, ya acá también, poner, no sé, ahí Fer, por ahí después comentará algo, pero por ahí hasta Marx nos queda corto, Marx, ya acá no, esto ya es algo que tenemos que ir por otro lado, ¿no? Y después tenemos otros problemas más, ¿no? Por ejemplo, antes de llegar a la cuestión del concepto de modo de producción y todo, tenemos después la historia de lo que ocurrió en nuestra América, o qué transiciones hubo con estas formas comunitarias, ¿no? ¿Qué pasó con estas formas comunitarias? Y acá podemos entrar en debate, incluso con Fer tenemos cosas en las que no estamos de acuerdo y estamos los dos tratando de llegar al punto, ¿no? Que es este ensayo como de línea temporal en algún punto entre esta comunidad originaria, que después Fer por ahí va a comentar qué es la comunidad originaria, y el Estado-Nación, en donde los humanos el Homo sapiens sapiens llega a los 15.000, 12.000 años a América, ¿no? 2000, se calcula 2.000 lenguas distintas, 2.300 pueblos, bueno. En definitiva, esa comunidad, ya vamos a ver que es la comunidad originaria, ahí lo suma Ezequiel, la comunidad originaria va a se va a mantener, pero va a sufrir la irrupción del proceso de conquista y colonización, ¿no? Esto por ahí es lo que considero yo, después con Fer lo veremos, esto obviamente casi que es para tirar un debate, ¿no? Yo considero, como dice Amelia Podetti, Alberto Huela y otros tantos, que se abren dos cosmovisiones ahí, dos formas. Al mismo tiempo que viene una cosmovisión mercantil, que con afán de lucro y de ganancia, conquistadores y demás, hay una cosmovisión humanista que viene del cristianismo. Al mismo tiempo, y van a entrar en conflicto constante. Y eso va a hacer pervivir algunos elementos de la comunidad, que después vamos a ver el cuadro, qué autores dicen que perviven y qué autores dicen que no. Pero eso va a hacer que la comunidad siga teniendo elementos que perduren. Obviamente que van a mutar, pero ese humanismo católico permitió que elementos de esa comunidad originaria pervivan. Mientras que esos mismos elementos después siguen en uno de otros dos proyectos que se dan en la emancipación, que sería el de la patria grande y el de la patria chica. En las patrias grandes, muchos de estos pueblos participan porque perviven, como el humanismo cristiano dejó, hay una ligazón. Todos estos proyectos comunitarios y esta lógica comunitaria se destruye con el Estado-Nación oligárquico ya de la patria chica consolidada, en donde ya, como dice Darcy Ribeiro, la segunda colonización es la más cruel de todas, la colonización del Estado-Nación, que podemos verlo en Porfirio Díaz en México, con La Torre en la banda oriental, con Roca en Argentina, ¿no?
O sea, esto independientemente uno diga está buenísimo, cosas que hizo Roca y cosas que no estuvieron buenas, acá si uno sigue la progresión de la comunidad originaria, acá el Estado-nación oligárquico liberal de siglo XIX, fines del siglo XIX, principio del XX, es la que liquida o termina con esa lógica, ¿no? Después les tiro así, esto es personal, pero esto es para armar quilombo nada más. El indigenismo para mí corre la misma suerte que corrieron otros grupos, que es que se corta esto, se corta la tradición y se resurge un indigenismo que tiene mucho de un indigenismo que no tiene ya esta tradición y tiene otra lógica, porque también hay un indigenismo, desde mi perspectiva, semicolonial, ¿no? Pero eso, bueno, lo tiro así para después debatir. Bueno, entonces vemos esta línea de tiempo, al mismo tiempo, ¿me van siguiendo? Yo estoy siguiendo rápido para ir, tiro muchas y después... Y después ya... Ahí, Facu, ahí una de las discusiones que teníamos, quédate con la filmina anterior. Ah, ahí está, perdón. Ahí que lo amplío. Justamente ahí una de... desapareció todo. Perdón. Ahí está, no, ahí llegó. Ahí volvemos. Justamente una de las discusiones que teníamos, estas cuestiones de cómo ir afinando la lectura de este trabajo en progreso que estamos haciendo, es que el punto de inflexión sin duda es la conquista, la invasión, 1492. Ahora, estas dos cosmovisiones que nosotros marcamos, la cosmovisión mercantil y la cosmovisión humanista, la cosmovisión humanista digamos, que abreva del cristianismo, de la tradición cristiana, es un factor difícil de leer por el papel que cumple la Iglesia también. La Iglesia es la institución que en alianza con la corona viene a provocar la conquista. Entonces, la recuperación de esa cosmovisión humanista es finita, digamos, es un detalle bastante delicado por el papel que cumple la Iglesia. Digo, la Iglesia tranquilamente aporta también a la pervivencia de esta cosmovisión mercantil también. Y justamente, ya yendo más hacia el final de esta línea, la estructuración de los Estados-nación en Latinoamérica y el carácter liberal que en su mayor parte adquieren, excepto quizás en casos como el de Paraguay, y muy pocos más, digamos, pero el carácter liberal puede ser interpretado como una segunda ola en este proceso, y bien, hay que ver hasta dónde esa conformación de los estados termina de sepultar los elementos comunitarios de la América precolombina, o uno puede llegar a todavía hacer una recuperación de eso. Ahí el indigenismo se mete en 1.500 millones de vericuetos y bueno, tiene distintas interpretaciones, digamos. Yo no manejo para nada el tema de la corriente indigenista. Facu, ¿vos para dónde ibas a ir? No, y ahora si te parece, Fer, que querés comentar algo del concepto de modo de producción, faltan 10 minutos. Y ahí está. Sí. Y ya así después entablamos. Claro, porque yo no sé si es, por ahí es de perogrullo, digamos, pero en ese esquema, tal cual, en el anterior, Acá. uno se pone a rescatar un poco la obra de Marx, y hay dos momentos, ¿no? En lo poco que escribió Marx sobre los modos de producción, esa es la verdad, digamos. El primer momento es el momento del famoso prólogo de Marx, esas 3 paginitas, digamos, que hicieron bastante ruido, digamos, el prólogo a la contribución de la crítica de la economía política y los Brundice. En ese momento, 1857, 1859, Marx deja más o menos planteado e identificados estos modos de producción. La comunidad primitiva, digamos, como una sociedad de autoconsumo, ¿sí? Donde no hay división social de trabajo, la división social de trabajo es muy baja, ¿sí? Y los distintos modos de producción, acá se desconfiguró, pero digamos,
el esclavismo, el feudalismo, hasta llegar al modo de producción capitalista. Y una cosa que aparece en el medio ahí, que no se sabe bien dónde está, que es el modo de producción asiático, que en realidad es una forma de disgregación de la comunidad primitiva, es decir, de las sociedades de autoconsumo, en general recolectoras cazadoras, ¿sí? Pero que hay un segundo momento en los trabajos de Marx, que son ya de los últimos años, que son estos que estaba comentando Facu. Estamos hablando de 1879, 1881, es decir, Marx muere en el 84, así que es de lo último que escribió, que tiene la influencia de las lecturas que hace de algunos trabajos antropológicos, entre ellos Kowalewski, que es este que mencionaba Facu, está en la traducción que hace Linera desde la vicepresidencia del Estado de Bolivia, compiló ahora esos trabajos. Esos trabajos se tradujeron por primera vez en la década del 70, en 1970. Es decir, estaban bastante ahí olvidados. Y otro es el intercambio que tiene Marx en los últimos años de su vida con las corrientes populistas rusas. Y la famosa carta con Vera-Zasulich, etc. Digamos, ¿qué es lo que cambia en Marx? Primero cambia que el avance de la antropología, de lo que poco que se conocía de los trabajos antropológicos, le dieron más herramientas para interpretar algunas cuestiones. Pero sobre todo, Marx empieza a romper en los últimos años un cierto tufo de linealidad que aparecía en la primera manera de interpretar los modos de producción. Linealidad y idea de progreso intrínseca, ¿no? Donde, bueno, en realidad las relaciones, no nos vamos a meter ahora, no hice esa filmina, pero no tiene sentido ahora, ¿no? La contradicción entre las fuerzas, el desarrollo de las fuerzas productivas y las relaciones de producción, ¿sí? En determinado momento de la historia, esas dos entran en contradicción y la lucha de clases termina por romper ese modo de producción para que aparezca uno nuevo. Siempre uno nuevo es más desarrollado, ¿sí? Hasta llegar al último mojón, que es la sociedad burguesa, la sociedad capitalista. En estos dos momentos Marx dejó, y ahora sí vamos a la filmina de lo que es de la Brundice, digamos, de la Formen. Marx empieza a analizar que la comunidad primitiva tiene varias formas de disgregación de acuerdo a los distintos contextos, ¿sí? Él identifica en esos primeros trabajos la comunidad germánica, la comunidad eslava, la comunidad asiática oriental y la comunidad antigua, ¿sí? Con distintas características más o menos semejantes cada una, ¿sí? Pero son las formas en donde la división social del trabajo va complejizando estas comunidades, estas sociedades de comunismo primitivo, de comunidad arcaica, es lo mismo, ¿sí? Ahora, lo que hay que marcar acá es que, y esto Marx lo ve en esos primeros trabajos, solamente la comunidad antigua, que se da en algunos lugares de entre Europa y Asia, solamente de la comunidad antigua va a surgir el modo de producción esclavista, ¿sí? La comunidad asiática u oriental, o una de sus formas, es por ejemplo la que se encuentra, y Marx de hecho tiene acceso a esa información y lo menciona, es la que encuentra Marx en México y en Perú, ¿sí? Entre otros lugares. Ese tipo de comunidad que tiene una característica muy particular, que es que no hay ningún tipo de forma de propiedad privada. Y eso va a ser un elemento bastante importante y significativo, porque hasta 1492, en nuestro continente, no existe la propiedad privada. No existe el concepto, ni en la realidad, no existe en la cosmovisión, no existe en la forma de organización de ningún pueblo de todo el continente. Eso es un elemento importante para entender, por ejemplo, que en nuestra América no haya existido hasta antes de la conquista el esclavismo. No hay nada parecido a relaciones de producción esclavistas, ¿sí? Otra discusión es después de la conquista, ¿no? ¿Qué pasa a lo largo de todo el orden colonial? Ahí, digamos, uno puede ver también... ¿Puedo compartir una pantalla? ¿Puedo hacerlo? No, creo que no.
No sé cómo hacerlo en realidad, Facu. Fíjate. Tiene que habilitar Facu. Facu, Ah. tenés que habilitarlo y ponés compartir pantalla, Nueva función. Fernando. Compartir. Poné compartir pantalla, Fer, y yo me fijo a ver que si me aparece Don Zoom con algo. Sí. El anfitrión inhabilitó la función para compartir las pantallas a los participantes. A ver. Dale. Censura. Facu, deja de compartir y después te va a aparecer una flechita Ahí va. al costado de compartir pantalla que te da la opción de habilitar a los demás. Qué grande, Dani. A ver, ahí está, ¿eh? Ahí Fer, mandá que... Me sigue saliendo que no. Ahí ya está, yo ya me fui de... A ver. Ahí está. Ya puse, ¿eh? Ahí mandé, ¿eh? Bueno. Ahora creo que sí. Ahí va, ¿eh? Nos queda igual 2 minutos 47, comento porque... Por las deudas. ¿Volvemos a entrar al mismo link, Facu? Sí, nos mandamos ahí. ¿Se ve la pantalla? No, ¿no? Ahí no, todavía no. ¿Ahora algo parecido? Varios participantes pueden compartir en forma simultánea. Ahora sí. Ahora sí. ¿Me lo ven? Sí, ahí va. Bien, perfecto. Nosotros trabajamos a partir del estudio que hace Mario Liberani del Antiguo Oriente Próximo, ¿sí? El origen de la civilización, de acuerdo a la historiografía tradicional, ¿no? Y ahí Liberani identifica en el Oriente Próximo dos modos de producción que coexisten, ¿no? El modo de producción doméstico y el modo de producción palatino. Este modo de producción es lo que en ese esquema que trabajábamos antes es el modo de producción asiático, es decir, ya una forma donde la división del trabajo social es más avanzada, ¿sí? Donde hay un sector de la sociedad que domina políticamente, ¿sí? Hay división, pero sobre todo nos quedamos con esto. Los diferentes sistemas de intercambio que existen y que coexisten ahí en Medio Oriente, en Oriente Próximo. Solamente de acá, del sistema de intercambio y de la redistribución, va a salir un tipo de modo de producción que podamos entender como esclavismo. Este sistema de intercambio del excedente, de eso estamos hablando, es el que predomina absolutamente en todas las sociedades antes de la llegada de los europeos. En América, cualquiera sea el modo de producción que existe, a lo largo de las tierras bajas, a lo largo de Mesoamérica, a lo largo de los Andes centrales, los sistemas de intercambio están basados en la reciprocidad. Esta es una, digamos, la existencia de estos sistemas de intercambio y la ausencia de formas de propiedad privada previa a la llegada de los europeos es estrictamente lo que explica digamos, la evolución de los modos de producción en Latinoamérica, en nuestro continente, antes de la conquista, ¿sí? Eso lo dejaba marcado. Ahí se va a cortar, Fer, ¿eh? Comento. Sí, se corta, ¿no? Bueno. Sí. Si quieren salimos y volvemos a entrar, así no... Dale. No queda el efecto guadaña que es... Ahí va. Ahí está, ahí creo que estamos, ¿eh? Ese, ya estamos... Faltaría uno más y listo. O una más. Ernesto falta. Ahí está Javi y Ernesto creo que está dando vuelta. Sí. Ahí está ese. Bueno. Falta Ernesto y ahí ya estamos. Bueno. Que todavía no se... Ernesto desistió. Dijo, no, esto no continuamos. Es un delirio. No tiene ningún sentido. No tiene ningún... Sí, está. Si se murió por ahí hasta se murió por esto, Mars. Ponele. Estaba ahí, que justo estaba estudiando esto. Ahí. Le agarró un patatús. Bueno, si querés, Fer, arrancamos ahí, así abrimos. Bueno, no, iba entonces a lo siguiente, ¿sí? A reafirmar el carácter multilineal de la historia, ¿no? Y romper con esta cosa que en realidad el marxismo, y sobre todo el marxismo vulgar, hizo mucho para contribuir a una mirada
lineal, donde los modos de producción se van sucediendo de manera progresiva: comunidad arcaica, modo de producción asiático, o esclavismo, feudalismo y sociedad burguesa capitalista, ¿sí? Bueno, romper con esa idea, porque esa idea, digamos, no responde a la realidad de nuestro continente, por lo menos hasta antes de la llegada de los europeos, ¿sí? No hay nada que nos indique que esa tiene que ser una evolución común a todas las civilizaciones. Y por otro lado, ahí ya eso nos mete en la ensalada de las discusiones respecto de cuál es el modo de producción, ¿sí?, que existe en el orden colonial, Claro. a lo largo de los 3 siglos de orden colonial. Acá una salvedad. Habría que ver si la categoría de modo de producción nos es totalmente pertinente y útil para analizar los modos, digamos, para analizar a las sociedades y a las civilizaciones precolombinas, ¿sí? Hay algunas discusiones, digo, yo no sé si las sociedades de las tierras bajas, no sé si los guaraníes, por ejemplo, se pueden conceptualizar como comunismo primitivo. La verdad que no sé, no son modo de producción asiático, eso está claro. El modo de producción asiático podría ser algo más asimilable a lo que fueron los incas, ¿sí? Los aztecas, los mayas, puede ser, hasta ahí, ¿sí? Pero es cierto que todavía no estamos muy seguros de si esa categoría de modo de producción encaja perfectamente antes de 1492. Ahora, a partir de 1492 hay discusiones respecto de cuál es el modo de producción predominante en Latinoamérica. Hay, de hecho, están mencionados en las figuras, Mariátegui o Puiggrós, por ahí se inclinan en afirmar la existencia de un feudalismo a lo largo de estos 3 siglos. Mariátegui, hay que decir que, si bien afirma el feudalismo, plantea la persistencia y sobre todo está muy abierto a observar los elementos comunitarios de los pueblos antecedentes, lo llama los elementos del socialismo práctico. Eso lo vincula de alguna manera a Mariátegui con algunas recuperaciones que hace el indigenismo, supongo, lo que llamamos como indigenismo en la actualidad. Otros autores, es el caso de Liborio Justo, por ejemplo. Liborio Justo lo que plantea es que en realidad antes de la llegada de los europeos, lo que hay es un estado tributario. Él está mirando específicamente el incario. Es un estado tributario despótico. Y estas discusiones tienen sentido porque, básicamente porque, sobre todo en el siglo XX, que es cuando están escribiendo la mayoría de estos autores, para buena parte, sobre todo de los partidos comunistas, muchos intelectuales vinculados al Partido Comunista, este carácter lineal de la historia tenía mucho sentido, incluso para justificar la política de los partidos comunistas en Latinoamérica. ¿En qué sentido? En que no podía haber un desarrollo de una sociedad socialista sin pasar previamente por el desarrollo de las sociedades feudales primero, que habría sido la colonia, y burguesa después, ¿no? Tenía que ver con ese maniqueísmo, digamos, histórico, de autores que están escribiendo en el siglo XX, ¿no? Por eso lo menciono. Sí, después Fer, perdón. No, después están estas dos que yo englobé para la reunión de hoy, porque es algo como dijimos varias veces, que es un trabajo en proceso y que en realidad creo que nos interpela a los que venimos trabajando en el grupo y a las que venimos trabajando en el grupo de manuales, porque lo que estamos pensando nosotros es un modo de cómo enseñar, hablar, cómo hablar los procesos históricos mundiales mirados desde Latinoamérica. Entonces, bueno, también vamos al pensamiento nacional, o la izquierda, el trotskismo, como diferentes vertientes, que, por ejemplo, Amelia Podetti, Huela, Cush y Raúl Ayala de la Torre hablan de un sincretismo mestizaje, ¿no? O sea, recuperan la cuestión de la comunidad, recuperan elementos que perviven. Hay otros que
comentan que hay una ruptura y continuidad de algunas cosas, pero que esa comunidad tiene poco que ver, o que la influencia de la conquista fue mucho más profunda, como León Cadogan, que es un etnólogo paraguayo, Álvaro García Linera, Flore Galindo, ¿no? Pero que ellos sostienen de que elementos, ¿no? Flore Galindo sostiene que hay elementos del misticismo, de lo mítico incaico está, y la revolución está presente, ¿no? O sea, el mito del Incarri, varios elementos que Javi siempre los comenta, y que están presentes. O sea, Álvaro Linera, de hecho, elabora y forma parte de un proyecto en donde se recupera toda la comunidad, la historia de las comunidades ancestrales en el mundo andino, ¿no? La lógica de plurinacional es considerando de que eso todavía pervive. Mientras que este otro grupo ya lo piensa, no se puede pensar la comunidad sin sacar la influencia del humanismo católico. Entonces, vemos todas estas vertientes, y después ensayamos, y con esto creo que cerramos, qué modo de producción hubo, por ejemplo, durante la colonia. Y acá entramos en este caos. O sea, no podemos decir, no tenemos el cuadrito como mostraba Fer que hace Marx. Es muy complejo. Es como, son estas cosas de tratar de meter, no sé, acá tiene los ladrillos mi nena, como meter un ladrillo que es de otra, no sé, lo lego en uno de, no sé, el ladrillo, no encastre. Es muy complicado. Entonces empezás a ver, tenemos que hacer todo este ensayo. Bueno, por un lado la corona era la máxima autoridad, el máximo poder, ¿no? Se dedicaba a la mita. Por otro lado, le pedía a los encomenderos indios para ir a la mita. Los encomenderos al mismo tiempo eran dueños de tierra, pero no eran dueños de tierra, porque si no evangelizaban a sus comunidades, le podían sacar las tierras. Había algunos que tenían algo parecido a propiedad de tierra, que eran los que tenían las mercedes de tierra. Al mismo tiempo había mano de obra. Esa mano de obra se repartía en esclavos, gente libre, pero también entre comillas, porque le pagaban en especies, y comunidades indígenas, que también era mano de obra, pero al mismo tiempo se autoabastecían porque la comunidad tenía que autoabastecerse. Entonces, con Fer decimos, che, ¿nos ayuda el concepto de producción o nos vuelve un lío para o sea, entonces, ahí estamos, y ahora si le parece a Fer, los dejamos a ustedes que opinen, y por eso le digo que era un mangazo, era para que ustedes piensen, nosotros estamos en esa situación, ¿no? Y al mismo tiempo, la enseñanza de esta materia, que nos soluciona muchas cosas, el concepto o la categoría de modo de producción, pero al mismo tiempo, cuando hablamos de las tierras bajas, ahora estamos estudiando a los guaraníes, la tierra sin mal, ahí nos metemos en otro berenjenal, que no tiene que ver con el mundo andino, ni con el mundo, ni con la comunidad ejidal en México, ni con el Ayu en Perú, ¿no? Así que bueno, los dejamos ahí para que opinen o comenten. Sin duda, gracias por el espacio, ¿no? O sea, bien, gracias por darnos esta posibilidad que para nosotros es gloriosa. Bueno, ahí. Hola. ¿Hablo yo? Bueno. Bueno, algunas ideas que me fueron apareciendo a partir de el quilombo que nos proponen, tanto Fernando como Facu. Yo estoy más del grupo, estas reflexiones son continuas en todo lo que hacemos en el Ugarte, ¿no? Y voy a hablar desde mi lugar más cercano al grupo de Kush, Podetti, Vuela, ¿no? Estoy más en esa línea, ¿no? De la filosofía popular latinoamericana. Y sobre todo en Kush. El concepto de fagocitación de Kush me parece muy fecundo, porque la fagocitación en Kush, ¿qué es? También puede ser interpretada como inculturación o reapropiación antropofágica, y la fagocitación kushiana es lo propio de América. Vale decir, los pueblos y las comunidades, luego de 1492, tuvieron que fagocitar esa cultura dominante que se imponía,
Fagocitarla es reapropiarla a su manera, a nuestra manera, para poder seguir sobreviviendo, ¿no? Y al mismo tiempo, los europeos que venían a América, que en un principio pretendían crear la otra Europa en América, Nuevo México, Córdoba, replicar, sin los males de la vieja Europa, en América, la utopía de Moro, ¿no? Y bueno, ellos también tuvieron que fagocitar, es decir, poner patas para arriba, trastocar, reapropiarse de lo que traían, porque si no, no les servía y funcionaba en América. Entonces, lo nuestro, lo propio de acá es la fagocitación, que nos atraviesa a todos, independientemente del apellido o la pigmentación de piel que portemos. Por tanto, debido a esa fagocitación que sedimentó, que deviene realidad ontológica efectiva, no es posible ni traspolar una Europa acá, ni tampoco volver a un estadio pre-1492, como ciertas vertientes del indigenismo anhelan. Entonces, lo nuestro es la fagocitación, poner todo patas para arriba. Por supuesto, los conceptos y categorías incluidos, ¿no? Entonces, claro, el modo europeo, el modo español, el orden colonial español en América, que sobrevivió 3 siglos o más, tal vez, le encontró la vuelta, digamos, con una institucionalidad indiana profundamente singular, la categoría de la mita, donde la iglesia, en todas sus vertientes, el humanismo religioso también hizo lo suyo, ¿no? Las misiones, la mita. La mita implicaba atributos, pero al mismo tiempo derechos también. Toda la discusión si los indios tenían alma o no, fue ganada por las comunidades indígenas. Atahualpa fue formado en las universidades jesuitas y franciscanas del Perú, ¿no? Entonces, bueno, y claro, lo propio es la fagocitación, que es la extrema singularidad, que nos atraviesa a todos. Y claro, nos cuesta asumir eso, como también dice Kush. Es la decisión de asumir, la decisión dolorosa y lacerante de asumir esa condición, o de los pueblos nuevos, como dice Darcy Ribeiro, ¿no? Entonces, bueno, eso implica toda otra nueva epistemología, que justamente es el quilombo, ¿no? Porque no podemos ni replicar Europa, ni tampoco hablar como si fuéramos pueblo indígena, porque sobre todo acá en el Río de la Plata, en Buenos Aires, sería como medio ridículo, ¿no? Que me ponga una pluma y escuche a César Isela. O sea, entonces, bueno, asumir esa dramática singularidad ontológica. La patria es un dolor que aún no tiene bautismo, dice Marechal, ¿no? Bueno, esa reflexión quería compartir. Sí, está muy bueno, Ernesto. De hecho, a mí me llama muchísimo. A este trabajo le falta la última parte, eh, que viene a ser, digamos, qué sentido tiene pensar la categoría de modo de producción en América Latina. Y venía pensando en ese sentido, creo que este concepto de Kush, que si mal no recuerdo, está en América Profunda, Sí, que lo pone a aculturación, digamos, claro, la distingue aculturación. claramente fagocitación, Inculturación, digamos, sí. lo distingue de aculturación, digo, es otra cosa. En definitiva, digamos, para Kush, lo propio de América, el hedor de América, indefectiblemente aparece, y eso, digamos, volviendo al tema de los modos de producción, nos llevaría a pensar que estas formas de organización social de los pueblos de América todavía anidan en diferentes partes del continente, y un ejercicio justamente es el de recuperar los elementos que perviven, para pensar sobre todo un modo de producción que ha mostrado bastantes crisis, o una crisis civilizatoria importante, como es el modo de producción capitalista, ¿no? Claro. En cuanto a su depredación
de la naturaleza, en cuanto a sus lógicas nocivas o de alienación. En ese sentido, creo que a mí ese concepto de fagocitación me parece que sirve mucho y me encanta el curso. Me gusta. Gracias. No sé si algún otro comentario, si esto lo habían pensado, si tuvieron frente también, otra duda que tenemos, si ustedes tuvieron frente a este problema y cómo lo resolvieron, ¿no? De que te cuenten, que te digan la historia de la humanidad y vos tengas que explicar, ¿no? Sí, Mara sabe bien de qué se trata. Me genera muchos problemas esto. De acá sesión continuada con mi terapeuta, les digo. Yo creo que para los que nos dedicamos a esto es uno de las preguntas recurrentes y los conflictos que vienen una y otra vez, más que nada los que pasamos por la formación de izquierda más clásica, entre comillas. En mi caso no en filo, como alguno de ustedes, o no en UBA, porque sé que ahí fue más intenso. Solo estudié algunas materias de sociología y salí corriendo. Perdón, Fernando, tengo que admitirlo. Mara, no. Me fui a la historia, dije, acá hay demasiados tipos puros ideales, y ahora las vueltas de la vida, que arranqué por la historia y ahora estoy como con esta necesidad de plantear las categorías y las cuestiones epistemológicas, ¿no? Pero bueno, muchas cosas se me ocurren, pero voy a decir dos de las que por ahí me surgieron de la exposición que hicieron. Me parece interesante cuando plantean las dificultades de adaptar el modo de producción asiático a América, cómo hay un quilombo con la cuestión de la cosmovisión, que está vinculado a lo que decía Ernesto, creo que es una de las claves para poder repensar eso, porque está muy vinculado con cómo se concibe la propiedad de los medios de producción. O sea, inclusive en el modo de producción asiático hay una idea como patrimonialista, ¿no? De la propiedad de la tierra. Estaba recordando, por ejemplo, algunos estudios de algunos marxistas a quienes admiro, clásicos, como por ejemplo Anderson. ¿Por qué? Porque Marx hizo un avance en esto, pero después se aplicó en diferentes historiadores, en diferentes modelos, tratando de llevar adelante estos conceptos. Y recordaba el Estado absolutista, el Estado feudal absolutista, cuando, por ejemplo, analiza todo lo que es el mundo musulmán desde esa categoría. Y cómo en América esta idea se complica porque justamente si lo que define un modo de producción es la tenencia de un medio y después la relación, cuando el medio es concebido una relación en sí, no sé si estoy siendo muy clara, pero ahí hay un quilombo vinculado a la cosmovisión. Entonces mi pregunta es, desde mi mirada, que fui formada en una matriz, digamos, racionalista, y que me formé en el marxismo, digamos, para mí es fundamental analizar las formas de reproducción de un sistema económico. O sea, de un modo de producción, llámele como quieran, o sea, la forma de reproducción y el funcionamiento de las condiciones materiales de una sociedad. Ahora, ¿qué pasa cuando esas condiciones materiales se definen, no necesariamente, o sea, o no se pueden definir desde solamente la tenencia y la explotación de ese bien? No sé si más o menos soy clara. Me parece que hay como un punto importante, y me venía el ejemplo de justamente del Imperio Turco, porque pensar desde el modo de producción asiático, el Imperio Turco ya en sí presentaba algunas dificultades, que me acuerdo que Anderson para la modernidad lo lograba como encajar, pero en el caso americano creo que genera conflictos y es muy difícil para el momento previo a la conquista, por eso que decían ustedes, que bien lo marcaban, ¿no? Por esta cuestión de cosmovisión. Me quedé, o sea, pensando como esto, de la necesidad de buscar, no sé si otras categorías, pero por lo menos de tener bien presente la dificultad de describir una realidad, cuando en esa misma realidad no se concibe al medio de producción como un medio en sí, más como una pregunta, ¿no? Y con respecto a
bueno, un poco Ernesto decía en chiste lo del Atlas. Cuando armamos el Atlas, un gran problema que me parece que tiene que ver con esto es la cuestión de las periodizaciones, cómo periodizamos. Eso es un gran conflicto, porque está muy vinculado en poder construir también una abstracción general para una región y un continente muy diverso. En nuestro caso terminamos tomando como un criterio más político, si se quiere, o de una línea política, pero que creo que hay que seguir debatiéndolo, porque la periodización indica una interpretación en sí. Voy a esto que decís, Mara, ahora comento nada más que a nosotros es lo que nos hizo reflexionar sobre un montón de cosas, y me parece que está bueno porque es medio el hueso, ¿no? Es ir al hueso porque de ahí un montón de cosas, llamar burgueses, ¿a quién llamás burgueses? ¿Por qué burgueses de las ciudades puertos? O sea, hay un montón, o el mismo el mercado de trabajo. Por ejemplo, el mercado de trabajo, tomando categorías para implementar categorías relacionadas con la demoproducción, por ejemplo, el mercado de trabajo en La Pampa o en el Río de la Plata era estacional. Entonces los trabajadores no tenían una mano de obra, digamos, no tenían un trabajo permanente. Esto llevaba a que tengan que vincularse con changas e incluso tampoco le pagaban salario en dinero, le pagaban en especie. Entonces te hace repensar la situación del gaucho desde otro lugar, ¿no? Que es, para decirlo, de una formación precapitalista, ¿sí? Aunque también no estamos conformes con el término, porque precapitalismo es como hablar de Primera Guerra Mundial cuando no viste la segunda, ¿no? No se llamaría de otra manera, pero evidentemente ahí también es un problema que si corriendo la línea, por ahí se resuelve en ese sentido, en el sentido de que el problema es tener estas categorías en la cabeza, o como siempre comenta Ernesto, hacerse cargo, como bien Cuye. Mirá que estamos pensando así. Nosotros, como decías antes, creemos que pensamos de otra manera, pero a la gente que leemos está pensando con estas categorías. Y es muy complicado eso. Eso es una de lo que decís que nos pasa. Y bueno, podíamos seguir así, decir, bueno, damos la materia así, o plantear estos interrogantes y tratar de resolverlo, porque nos motoriza esto, que estamos enseñando. Entonces es complicado, no es que tenemos el tiempo, decimos, che, esto habría que darlo, terminamos la materia siempre y decimos, habría que darlo, o este texto lo tenemos que cambiar, y siempre lo mismo. A mí me parece que como para pensar está bueno plantearlo a Marx como si fuera pensamiento nacional europeo. Él está realmente pensando nacionalmente de manera, digamos, contextualizada, con los ojos puestos en su tierra, digamos, y en ese sentido trata de explicar, y me parece que es uno de los que mejor explica o empieza a explicar la realidad europea en el momento en el que la está explicando. Me parece que lo que plantea Mara es importante también, porque también lo está explicando en el momento en el que el racionalismo, el positivismo, toda la cuestión de la desacralización de la vida comunitaria y demás, es parte de esa realidad. Entonces, por eso las ideas son la superestructura, y después él mismo va a encontrarse con que eso tiene una contradicción, de hecho. O sea, como que ni siquiera a los sectores populares europeos los termina de explicar con este vínculo entre estructura y superestructura, y él empieza a replanteárselo en un momento y queda como medio ahí. Pero digo, Marx como pensamiento nacional europeo me parece que es una de las versiones más acabadas en relación a eso, en cuanto a su momento histórico, y a buscar explicar el universal europeo, o sea, mirando hacia afuera con esos ojos. Lo que pasa es que por eso también lo asiático es todo lo no occidental, que somos nosotros también. Y no entramos en eso, no entra China en eso, no entra Asia en eso tampoco. Es un modo de producción como random, ¿no? Como si fuera un comodín que metió para que les sirviera para un montón de otras formas de producción que no entraban, y que tienen
tienen la dificultad de complicarle la revolución a Marx, porque ningún proceso revolucionario puede ser tan sencillo o tan lineal, pero en términos de lo que él necesitaba, me parece que yo por ese lado diría, bueno, como pensamiento nacional europeo, está buenísimo para pensar Europa. Y ciertas partes de Europa, Europa occidental, o algunas partes de Europa industrial, digamos. Pero bueno, el debate cuando se plantea, me parece, en América, yo creo que la cuestión más fuerte es pensar qué modelos nos trataban de imponer, porque algo del feudalismo intenta reproducirse acá con ese tipo de vínculos, con ese tipo de donaciones de tierra a cambio de, con siempre el rey como el señor de señores y demás cuestiones, y esos acuerdos previos que hacían como repartiéndose tierra que no les correspondía. Pero digo, ahí entra a jugar ya la dominación colonial, que es algo que charlábamos la vez pasada, me parece, que en torno a lo colonial, dónde está lo colonial como ejercicio de poder que determina, pero también es determinado por los que intenta someter en un punto, y después la diversidad americana que entra de una manera completamente a romper un montón de moldes y a repensar esos moldes en términos incluso hasta de esa categoría que no, a mi entender no termina de funcionar, porque nada es tan estructurado acá. Estamos, como dice García Márquez, es un mundo tan sorprendente que tuvimos que inventar un montón de magia para poder explicarlo. Y ahí es donde me parece que poder romper con esa categoría y jugarla en relación a como una categoría que se trata de imponer incluso, a través de la fuerza política y a través de la fuerza económica que implica la colonialidad. Y como si fuera algo que en lo que se nos quiera moldar y no se logra hacer, y por ahí esta fagocitación es, bueno, lo que nos devoramos nosotros es el modo de producción como categoría en un punto. En el momento en el que Europa se hace universal, imperialista, pierde esa capacidad por ahí de imponer esa categoría a nivel mundial y hasta tal vez para sí misma incluso. Me recuerdo los debates Gunder, Frank, Puigros, y es como ese eterno, no termina nunca, todo cierra en un punto, pero porque están en ideales, hablando en ideales, incluso Puigros también, que no. Y creo que es un poco lo que también decía Fernando de la presencia de las preocupaciones políticas de la época en ese debate. Y estaba pensando hoy cuáles son nuestras preocupaciones políticas para hablar de modo, y para estar debatiendo sobre qué es un modo de producción. Y creo que la crisis civilizatoria humanitaria mundial, ecológica, digo, ecosocial en el sentido de ecología integral, al decir del Papa, creo que eso nos está también llevando a que nos preguntemos sobre todo esto, sobre las relaciones sociales de producción, sobre la protección del excedente. A mí me sale decirlo en esos términos. Digo, entiendo lo que dice Dani, que después para aplicarlo decís, no, esto... Pero también me resulta difícil como abandonar o dejar de lado como esas herramientas de pensamiento, ¿no? Pero me parece que está bueno también como poner en contexto o detenernos en la crisis civilizatoria que estamos viviendo hoy, y en ese sentido el estudio de la particularidad o la originalidad americana creo que retoma como mucha fuerza porque, bueno, hablando del Papa, digo, en Laudato Si, por ejemplo, como aparece una serie de rescates de elementos propios de las cosmovisiones no eurocéntricas, que bueno, que tal vez tengan mucho para aportar en este momento. Con respecto, igual es otro debate, lo del indigenismo, yo no estoy tan segura que
las cuestiones ancestrales no estén hoy presentes. Me parece que el mundo indígena es muy complejo, por eso, bueno, igual la idea es hablarlo otro día, así que no nos metamos de lleno ahora, pero me parece que dentro de la heterogeneidad de América Latina, cada región es un mundo, ¿no? Cada rincón de la patria grande presenta particularidades distintas también en torno a ese tema. Pero bueno, no sé bien hacia dónde iba, pero pensando literalmente en voz alta, es esto. No, después, en base a lo que decía Dani y Mara, esto es que lo charlamos con Fer, también hay que ver, en primer lugar, lo que nos damos cuenta es que biblioteca de historiadores y de sociólogos te la resuelve un antropólogo como Cuyo. Entonces ya decimos, bueno, acá la antropología no le dimos un lugar que hay que darle, porque el que te responde es un tipo que estuvo en el norte, que se fue al cuerno, y el tipo te resolvió quilombo de marxista rompiéndose la cabeza todos los días. Entonces ahí, primera cuestión, nos manda a estudiar antropología. Y segunda cuestión, el cristianismo, creo yo, en el mundo medieval, desarrolló lo que trabajan varios autores, ¿no? La cuestión cristiano-feudal, que tardó mucho tiempo en ensamblarse, que convirtió el cristianismo en un modelo de cristianismo europeo. Y a nosotros creo que también, el cristianismo, no de ir a la iglesia, el cristianismo plebeyo también se estableció. Y digo eso para debatir también en esta cuestión, ¿no? Ahora, perdón que me está diciendo mi nena que tocaron el timbre. Ya vuelvo, perdón. Ahí. Bueno, que sigue Ernesto, que pidió la palabra. Bueno, sí, efectivamente. Yo pienso que no se trata de abandonar las categorías provenientes de Europa, el marxismo, por supuesto, sino de problematizarlos desde acá, ¿no? Y en eso los autores, esta otra vertiente de la filosofía popular norteamericana, me parece que iluminan, entre comillas, bastante, en el sentido que incorporan las estructuras mítico-religiosas al pensamiento de lo real, de la realidad histórica, presente y futura. Entonces, claro, ¿qué dice Kush? Dice, el suelo gravita, no se ve ni se toca, pero gravita. Cuando Marx generó su obra, obviamente, como dice Dani, estaba pensando en la realidad de su contexto, de su suelo. Pensar el eje de la historia en la categoría de modo de producción, es decir, en la apropiación de los medios de producción, como punto focal para entender la historia y el presente, provienen de la gravitación de su suelo, un suelo europeo donde había triunfado la revolución burguesa, que desacraliza en la secularización la vida social, al mismo tiempo que sacraliza o fetichiza, en términos marxistas, la materialidad económica. Entonces, por eso habla como habla. Y por eso, cuando llegaban los europeos a América, les partí la cabeza, por ejemplo, en el caso de los indios del Canadá, los Sioux, no sé qué pueblo del Canadá, de la frontera norteamericana canadiense, tenían un ritual llamado potlatch. Creo que Levi-Strauss lo estudió. El potlatch, los tipos con la cabeza centrada en lo material, les partí la cabeza. ¿Cómo es posible que los pueblos, en qué consistía el potlatch? Quemar toda la producción de lo que tenían, la materialidad que tenían, destruirla. Claro, los europeos pensaban, esto es antieconómico, es una locura, qué bárbaros, qué salvajes que son, ¿no? Porque para los pueblos no importa la acumulación de los pueblos, sí, los pueblos mundiales, que donde lo mítico y religioso es central. No importa la acumulación, importa la supervivencia y la trascendencia, que ambas tienen dimensión material involucrada. Pero el eje es la trascendencia y la supervivencia. Por tanto, uno puede analizar la historia también, a diferencia de Marx, no como la lucha por los medios de producción, sino como la lucha entre, en el caso europeo, el catolicismo y el protestantismo. La lucha de 3 siglos entre España e Inglaterra podría ser entendida también
como la confrontación entre dos ontologías existenciales, que incluyen la dimensión material, pero que es mucho más, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que esta vertiente ofrece elementos para pensar nuestra singularidad. Y la crisis actual también es una crisis de esta desacralización de la vida en paralelo a la sacralización de lo material, ¿no? O sea, y bueno, nada, eso. Lo tiro simplemente como que por ahí estaría bueno bucear más pensando en que estamos hablando de métodos de estudio, de análisis y categorías, en lo que plantea la filosofía de la liberación con el método de la analéctica. La verdad es que ahí habría que por ahí colocar a un filósofo. El otro día en la charla que dimos sobre la Laudato Si, Matías hizo una introducción interesante. Yo trabajé algo de eso cuando vi teología de la liberación. Lo que pasa es que en el campo teológico, como la analéctica se traduce en la construcción de lo que es el círculo hermenéutico, con la metodología que tienen desde la teología, que se incorpora obviamente toda la cuestión, la dimensión religiosa, pero Emil no Secuda podría hablar de la habla de analéctica en sí. Emil Secuda tiene muchos trabajos sobre la dialéctica muy, muy, muy piolas. Emil Secuda. Estoy pensando en esto porque en términos en realidad de metodología de estudio, por lo menos a mí lo que me pasa es esto, decir, bueno, reconocemos y partimos desde un mestizaje, desde la originalidad, desde un pensar situado, etcétera, etcétera, pero a la hora de generar un estudio desde las ciencias sociales, uno va buscando herramientas metodológicas. Entonces, por ahí también es un campo en el cual se podría indagar un poco más. O sea, si algunos se va a cortar, nos volvemos a sumar un poquito más, se va a cortar ahora. ¿Les parece? Pero por favor, sí, extendamos un ratito que hay mucho para decir. Sacar provecho con Facu. Hacemos uno más. Salimos, Facu, y volvemos a entrar. Listo, dale. Prendí a fuego, cualquier timbre. ¿Ya se lo diste? No, el domingo nosotros manejamos los tiempos, pero está, viste, veo un movimiento en la puerta y sale. Está como con Papá Noel. Sí. Transnacional Noel es ahora, es tremendo. No, ¿y están dando la materia este cuatri con Fernando? ¿Les toca este cuatri? Sí. Sí. No. De hecho, pusimos a consideración de los estudiantes el trabajo en progreso, pobres. Yo a veces pienso pobres estudiantes. Pobres, ¿qué culpa tienen de nuestros problemas? Pobres chabones, pobres chabonas. Bueno. Y son de turismo además, ¿no? Sí, imagínense el interés que deben tener los estudiantes de turismo en discutir la categoría de modo de producción y su aplicación, ¿no? Quieren que les cuente la historia de Egipto, la antigua Grecia, la historia del Partenón. A mí me pasa en Pensamiento Nacional, cuando tocan de turismo vienen como, es lógico también, ¿no? Esos grandes íconos mundiales de la civilización. Sí. Y ustedes vienen con estas cosas. No, sí, ahora estamos, ¿no? Más o menos todos y todas. Sí, creo que falta Ernesto. No sé si estará por ahí. Después yo para sumar, antes que comente algo Fer y lo tiro por ahí, lo suma. También me parece interesante sumar a estos ejemplos de la teología de la liberación o rastrear en la antropología las experiencias surgidas en América Latina que enfilaron para otro lado, o que intentaron enfilar para otro lado, ¿no? Como es el caso tanto de Paraguay, como el de la Cuba de Fidel, como la Bolivia de Evo Morales, ¿no? Me parece también que creo que a la hora, nosotros tratamos de hacer eso en la materia, la Venezuela de Chávez, con la idea del poder popular, o sea, cuando hubo elementos, nosotros tenemos una clase que le dedicamos al artiguismo y al modelo de Artigas, o sea, que si bien queda, no terminamos de resolver esto, que sería verlo como una fase, pero sí en esa, por así decirlo, en esa cantidad de azulejos, ¿no? Decir, mirá,
estas cosas pasaron también en América Latina, o lo que intentamos hacer nosotros. No forman parte de los grandes como nosotros, como dice Bloder, ¿no? Están las olas y es la espuma, ¿no? No son las olas, es la espuma que deja el mar. Pero esa espuma está, y hubo elementos para realmente americanos, hasta hace muy poquito, ¿no? El peronismo, o sea que tratando de responderle de alguna manera diferente a esto, ¿no? Me parece, nosotros por ahora vamos con esa opción. Pero... Sí, esto me parece que lo que planteaba Dani el otro día, te cito, Dani, nos citamos entre nosotros, pero que didácticamente está bueno, me parece que está buenísimo, que es pensar cómo lo latinoamericano modifica lo universal. O sea, como tratar de hacer el ejercicio de que existe una construcción universal, digamos, la historia universal, y la construcción del orden mundial, tal vez no, la conquista como un primer gran momento, ahí tomando a Podetti, donde en realidad el mundo es el mundo desde América, desde la periferia se completa y se construye lo universal desde la periferia. Pero retomando lo que hablábamos de la revolución haitiana, completa la ilustración, o sea, como estas cosas de estos momentos desde lo universal visto desde la modificación que surge en América Latina. Eso entendí lo que vos dijiste, Dani, si no estás de acuerdo podés hablar, pero me parece que didácticamente eso es como que está bueno para pensar una historia universal desde esos momentos de síntesis, porque además son momentos de síntesis, los que vos decías, Facu, no sé, Chávez, también es momento de síntesis de un montón de otras cosas que tienen un impacto, por ejemplo, en la crisis europea actual, se mira qué ocurrió en la primera década del siglo XXI en América Latina, y se va a mirar Venezuela. Algunos movimientos, ¿no?, de populares o progresistas, como se los quiera llamar, de Europa, por dar un ejemplo. Sí, ahí yo retomo lo que veníamos comentando, sobre primero la pertinencia o no de esta categoría de modo de producción, y segundo de su carácter situado, digamos, una categoría que elabora Marx desde Europa en la segunda mitad del siglo XIX, está clarísimo. Primero, estamos exponiendo sobre la mesa todas las dificultades de engranaje que tienen, está clarísimo. Y casi que llegamos a decir, che, de 1492 para atrás, esto no pega, no encaja, ¿sí? Ahora, negarse a pensar una categoría general tiene un riesgo también bastante grande, que es la de no poder pensar la historia desde América. O sea, no, América es totalmente distinto. Bueno, está bien, pero digamos, ¿por qué es distinto? Porque hay que pensar en un carácter universal. Hay que pensar en términos de totalidad. Y yo abono bastante con lo que decía Mara, pero me quedé con lo que decía Daniela, que es súper interesante de la historicidad de las categorías, de los conceptos. Ahora, yendo a esto y reconociendo todas las dificultades que tiene esta categoría de modo de producción, desde el proceso de invasión, desde la colonización, nuestro continente, quiera o no quiera, fue reabsorbido dentro del modo de producción capitalista, dentro, digamos, de la expansión de Europa. Nos guste más o nos guste menos, digamos, yo puedo patalear, puedo decirme, no, qué bueno que éramos antes, pero digo, Kush lo que está diciendo con fagocitación es eso, no se puede pensar América previo a 1492, somos el producto de esa colonización, de esa invasión y de ese genocidio, y de esos genocidios. Entonces, en tal caso, una forma dialéctica de pensar la historia es tratar de, obviamente, descubrir, develar el carácter abstracto de ese universal que nos presenta Europa, ¿sí?, la historia universal, ¿sí?, pasarlo por el particular de América para pensar un nuevo universal concreto desde nuestra realidad. Y eso implica recuperar elementos previos de la historia, de la cosmovisión, de los valores, de las tradiciones latinoamericanas, pero indefectiblemente nosotros pasamos por el tamiz de Europa. No, digamos,
lo que quiero decir con esto es que la historicidad de la categoría de modo de producción, no tenemos mucho más que hacer que asumirla y criticarla, porque de alguna manera Europa, desde 1500 en adelante, nos absorbió junto con África y junto con Asia como su periferia, ¿sí? Y en ese sentido creo que algunos de los debates que presentaban los dependentistas, por eso Daniela lo traía Gunter Frank, digamos, algunos de los debates que traían los dependentistas para pensar la relación satélite-metrópoli, ¿sí? No centro-periferia, sino satélite-metrópoli, pero desde el siglo XX, alguna cosita deben tener como para recuperar quizás, para pensar los capitalismos dependientes periféricos que existen en Latinoamérica, ¿no? Sí. Lamentablemente somos eso, somos sociedades capitalistas periféricas, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, y ahí, por ejemplo, digamos, pensando una categoría universal que pueda servir, a mí la de imperialismo es una que me parece que, para pensar el universal del siglo XX, digamos, es una categoría que sirve, y que tal vez el hecho de que haya sido pensada desde la periferia es lo que la hace tan valiosa en términos digamos, de esta reformulación de lo que es el modo de producción. Es algo más complejo que lo que era el capitalismo, digamos. Y implica lo vincular en ese sentido, de las distintas realidades, y la dominación, y la colonialidad también. Ahora, en términos de América Latina en concreto, me parece que por ahí iría más hacia, yo la otra vez decía exactamente la misma frase, no me cierra del todo Zabaleta, pero sí me cierra mucho la idea de lo abigarrado como planteo para pensar la realidad latinoamericana. ¿En qué sentido? En el que nosotros tomamos del universal un montón de cosas y no las negamos, las reconvertimos y las complejizamos en relación a formas previas, a formas que parecen previas o que son planteadas como previas por la modernidad occidental y que en realidad son presentes, como decía Mara recién. Pero para mí la idea de lo abigarrado es mucho más, digamos, como conceptualmente nos permite pensar más América Latina, y pensar la diversidad además de América Latina dentro de esa idea, en cuanto a cómo se vinculan las cuestiones, la estatalidad occidental con la cuestión, me sale mística, creencias, etcétera, todo lo que se combina, que es parte, incluso hasta se materializa en términos de relaciones de producción, de relaciones sociales, y en todo sentido, digamos, me parece que para pensarlo, lo universal iría por, me gusta el término de imperialismo, pero porque reconvierte completamente la cuestión del capitalismo como modo de producción único, y habría que tal vez pensar, me parece, en el mundo colonial previo al siglo XX, cuál era ese universal, mientras el modo de producción capitalista se desarrollaba en Europa. Bueno, ¿cuál era ese universal que incluía lo colonial, que incluía lo semicolonial, o el esclavismo masivo africano, digamos, un montón de cosas que transformaron eso? Y en términos latinoamericanos está esta cuestión de lo abigarrado como una forma de empezar a pensar tal vez categorías que combinan cosas de una manera creativa y diversa, que es verdad que desde América Latina no podemos pensar que es todo igual, porque tenemos un montón de realidades distintas, incluso previas a 1492, y posteriores ni hablar también, pero que con el proceso de mestizaje también generaron un común y un colectivo que seguimos reconociendo hoy, detrás de la idea de patria grande, detrás de un montón de concepciones que tienen que ver con ese común y esa construcción o ese proyecto que está detrás, ¿no? Acá, perdón, Sí, comento algo, Henry, nada más, es un flash, que yo con Fer acá, no lo charlamos esto, pero estamos de acuerdo, creo que va por ahí la exploración de fondo, así como telepática,
que no hay que rendirse a tratar de trabajar un concepto universal. Me parece que, y acá lo tiro como crítica a la corriente neocolonial o decolonial. La corriente decolonial, para mí, de entre las cosas malas que dejó, o que deja, me parece a mí, es dejar de discutir lo universal. Eso para mí fue como dejar en las armas, ¿no? Y me parece que esa es fundamental. En todo caso, armar un concepto, un nuevo modo de producción, que se llame, no sé, América Latina, y a ver cómo se produce en América. Pero ese es un esfuerzo necesario, imprescindible, para, no solo para decir nosotros estamos en este mundo y somos parte de esto, ¿no? Sino como decía Dani también, somos parte del imperialismo, y por ahí nosotros tenemos más que ver con otros lugares que también sufren el imperialismo de esta manera. Y me parece que el problema es que lo más importante que hubo para mí de los últimos años, por ahí lo brindó esta corriente de colonial, y al mismo tiempo hay cosas que dejó de lado, que es esto de dejar de pensarnos como universal, ¿no? Y eso es un problema, que me parece que lo tenemos que hay que retomarlo, ¿no? Simplemente esto, comentaba, pues me parece interesante en lo que estamos tratando de pensar nosotros, ¿no? De tratar de pensarlo y decir, bueno, y este modo de producción, bien, el asiático, y está este también que pasó acá en Argentina o en acá, que me parece que eso está bueno, y por ahí hace ruido porque estamos infectados un poco, me parece, yo también, de la cuestión de colonial, o de, no, nosotros somos diferentes, y así nos vamos, ¿no? No discutimos más. Perdón, Henry. Sí, yo tenía, no sé, esta mañana estaba escuchando lo de Bolivia, la situación y tal, y veía unas imágenes como de un Ayllu guerrero, como que eran cientos de hombres, digamos que estaban movilizados por la situación y que arengaban en contra del neoliberalismo y en contra digamos, del gobierno de facto. Entonces se me ocurría pensar como que el capitalismo es un sistema que totaliza, digamos, para que pueda funcionar tiene que borrar, digamos, o imponerse sobre un montón de culturas, de una cosmogonía, digamos, tiene que imponerse, pero esa imposición es sangrienta, digamos, es violenta en sí. Y cuando no las borra, entonces el capitalismo también ha demostrado esa mutación que es absorber las cosas, ¿no? Incorporarlas dentro de sí y valerse de ellas como modo de producción, digamos. Nada, y pensaba que, digamos, para de pronto un poco analizar estas categorías desde el choque, ¿no? Desde cómo se da ese choque entre, si podemos llamar modo de producción al Ayllu, digamos que también es un modo de organización política, y cómo choca contra el capitalismo, y cómo choca esa, por ejemplo, lo comunitario contra lo individual. Y en esos intersticios de ese choque o en esas chispas que saca, digamos, que saltan, por ahí se pueden encontrar rastros que pueden llegar a hacer que esas categorías que nos parecen sólidas, inamovibles, de pronto empiezan a tomar otra forma amoldada a la necesidad que tenemos de interpretar nuestra realidad, digamos. Nada, eso por ese lado, digamos. Y también nosotros, digamos, como educador popular en el bachillerato, en la 31, también tenemos este problema de cómo enseñar la historia, ¿no? Entonces, en primero se dan ciertas nociones básicas de geografía, ciertos conceptos que son muy básicos. En segundo, nos metemos con esto, como la historia de la humanidad, cómo la vemos, cómo la enseñamos. Y tuvimos que hacer una primera parte que son los modos de producción, esclavismo, Edad Media, bueno, feudalismo, capitalismo. Y en la parte final, o en la segunda parte, una de las compañeras, que es Aymara Quechua, enseña el Ayllu como modo de producción americano, digamos. Entonces, como que tratamos de incorporar las dos cosas, ¿no? Pero, y después pasa tercero, que es procesos políticos contemporáneos, que es más que nada historia contemporánea. Entonces volvemos otra vez como a esa matriz lineal occidental de decir, bueno, por lo menos ya le incorporamos la contemporaneidad, que es el estar aquí, ahora y lo que nos afecta, digamos, todo el siglo XX o el XXI que nos cayó encima. Pero lo que uno se da cuenta es que, digamos, trabajando con comunidades populares,
por un lado, hay ciertas cosas que sobreviven de una forma colectiva del hacer. Por otro lado, te das cuenta de que existe el individualismo, digamos, capitalista, está súper, súper enraizado también, y es algo que se ve en el cotidiano, en el egoísmo, en la envidia. Y nada, y después de eso pensaba como en esto, ¿no? Como en esas formas colectivas que sobreviven, no solamente el Ayllu, por ejemplo, sino la Minga, que es una forma de trabajo colectivo, de producción. Y cómo hoy en día, estaba pensando en Colombia un poco, cómo hoy en día desde la Minga, que es como un esfuerzo colectivo, choca contra ese modo de producción capitalista establecido en el país y se genera toda una turbulencia, ¿no? Está bueno pensar como esos choques y esas confrontaciones. Por ahí se pueden sacar luces también, que iluminan un poco. Sí, está bueno, ¿eh? Está muy bueno. Pensaba que otro elemento en todo esto está vinculado a la definición y a entender la realidad mediante la definición de clases sociales, y en particular de clase dominante, y cómo la colonialidad en eso también para América Latina modifica las formas de interpretación. Porque hablar de clase dominante o dentro del modo de producción, quien se apropia de la riqueza, implica hablar de un sector social que justamente no es parte directa de nuestro entramado territorial, o sea, justamente por la lógica del imperialismo, ¿no? Entonces, como ahí hay otro elemento más vinculado a, bueno, tal vez se puede en el momento de pensar qué modo de producción, con una nueva conceptualización o una nueva creación, un distinto modo, ahí hay una definición muy clara vinculada a la colonialidad. Y no sé, Facu, igual esto no lo sé. Por ejemplo, Dussel, no sé si abandona pensar lo universal o plantea lo universal desde la periferia. Estaba pensando, recuerdo una clase del tipo, unas conferencias que son parte del primer estudio que él hace, creo que en el año 60 y pico, 66, sobre una de sus primeras obras sobre el estudio de historia universal, y no estoy segura si renuncia a lo universal o plantea lo universal desde la periferia, en el sentido de que hace toda una historia incorporando a África, a Oriente, a China, como que da vuelta alrededor de todo el mundo, como diciendo, bueno, ojo, ¿qué es lo universal? La pregunta de lo universal. En el caso de Dussel particularmente, lo pregunto porque por ahí no se me haga... No, yo lo que comento es, obviamente, no sé, como me dice, mi hermana me dice que soy un provocador, que siempre tiro temas. Pero pero lo tiro como pregunta, no como... En reuniones familiares siempre amo quilombo. Pero más allá de eso, lo que quiero decir, esto lo veo en Mignolo yo. Pero en Dussel, lo que observo es que Dussel, al mirar esto desde la periferia, corre el eje, y ya es como, no sé cómo decir, para mí el eje central, tomando lo que dijo Dani, es el imperialismo en la periferia. El eje es el imperialismo. Y el eje son los territorios que incluso en Latinoamérica están ocupados por las potencias al día de hoy. Entonces, a mí me parece que ese es el eje. Cuando uno dice, miremos desde la periferia, en algún punto es claudicar y decir, desde acá nos pensamos, no. Nosotros estamos en un mundo, y en ese mundo, las potencias de ese mundo nos tienen agarrados de un montón de lugares. Y para mí ahí está lo que yo comento, que por así decirlo, está bueno, y el pensamiento nacional, creo que siempre tirarle piedra a Trotsky, pero por otro lado, por ahí, ojo, que no nos vayamos a la vaina, porque esa cuestión, cómo se trabajaba el imperialismo en los años 70, eso estaba, a mi entender, estaba muy bien, y está muy bien, porque la cosa sigue igual ahí, ¿no? Me parece, a mi entender, que corriendo el eje, al sacar eso del eje, nos olvidamos de esas cuestiones centrales, ¿no? Y acá tomo abuela, que cada vez lo quiero más, que dice, ningún pensador latinoamericano puede hablar
de imperialismo, de no imperialismo, sin mencionar la palabra Malvinas, por ejemplo, que es central. ¿No? Él dice, ningún pensador nacional se puede llamar nacional si en su obra no aparece la palabra Malvinas. ¿No? Entonces, hay elementos que me parece que son fundamentales, o Puerto Rico, o Canal de Panamá, o no sé, hay un montón de elementos que condicionan nuestro desarrollo, ¿no? En todo sentido, hoy tenemos un gobierno que, por así decirlo, peronista, una alianza de partidos peronistas que para hablar de soberanía tiene que negociar con la deuda. Y esto le va a pasar a Maduro está complicado, y Fidel le pasa lo mismo. O sea, lo que ves es que es complicado pensar, cuando dice, bueno, a ver, ¿qué políticas soberanas? ¿Cómo pensás la soberanía? Y para mí, negar el pensamiento decolonial corrió el eje, no sé si es un elemento, el de la soberanía central, a eso me quiero ir. Y me parece que la soberanía es fundamental para proyectar cualquier pensamiento desde Latinoamérica, ¿no? Simplemente eso es Sí, yo pensaría más en la cuestión del Estado más que de la soberanía dentro del pensamiento decolonial. Creo que las diferencias vienen, o yo por lo menos, lo que intuyo, está vinculado al rol del Estado. Y por ahí una tendencia más fuerte al autonomismo, digo, a la construcción de lo que fueron los movimientos populares y plebeyos a partir de los 90, etcétera, vinculado más con la izquierda autonomista. Yo el debate como más fuerte, por lo menos en términos personales, lo pienso por ahí y en el rol del Estado, pero no sé, Maga está abriendo su micrófono. No, lo que pasa es que tengo fútbol acá en el fondo, entonces se escucha. Cada uno anda con su ruido, ¿viste? Con su realidad. No, yo solamente quería agregar algo, digo, me parece que, digamos, respecto al pensamiento decolonial, también se puede pensar en las epistemologías del sur, digamos, lo que plantean tiene que ver un poco con la cuestión de los movimientos sociales y con visibilizar aquello que fue invisibilizado, digamos, que fue en todo caso en la mirada eurocéntrica o en la mirada que se intentó y se implementó como universal, lo que fue borrado de la historia, digamos, ¿no? Entonces, me parece que tiene que ver con un proceso, digamos, de reafirmación de identidades que quizás es ponerlas en valor. En algún punto se quedan en el momento de la denuncia también, ¿no? Cómo construimos y cómo hacemos para poner en valor, que me parece que es un poco el debate que nos estamos dando acá, cómo podemos retomar categorías que quizás vienen de Europa, que nos pueden llegar a servir o no, dependiendo, me parece que es un poco la discusión que estamos llevando adelante, pero que se quedan quizás en esa instancia más de denuncia, o sea, o al menos es mi sensación. No por eso invalido, y me parece que está bueno, y me parece que también es un proceso de transición. Yo cuando vivía en Bolivia lo veía todo el tiempo, ¿no? La identidad indígena todo el tiempo queriéndose reafirmar y reafirmar porque somos una nación plurinacional, 36 naciones, con todos los conflictos, digamos, que surgían entre las naciones y entre las cosmovisiones de los 36 pueblos. Digo, esto todo el tiempo estaba, y esta lucha contra Europa, ¿no? Todo el tiempo, bueno, vos sos europeo, sos europea, no podés hablar, digamos, había una cuestión ahí muy fuerte de exclusión para reafirmar una identidad. Y me parece que tiene que ver con un proceso, digamos, con una instancia o con una madurez en el pensamiento y en el momento en el que se están dando estos debates. Y después también pensar lo cultural también como construcción, ¿no? O sea, un poco a partir de las discusiones me acordaba cuando vivía, o sea, referencio mucho o sea, lo pensaba mucho en relación a lo que vivía en Bolivia, el Día de los Muertos, ¿no? Y el Día de los Muertos como una celebración, festividad, yo no sé, occidentalizada, cómo llamarlo, pero que realmente, digamos, era un día que constituye de alguna manera la forma comunitaria de llevarlo adelante, ¿no? Me acuerdo, en realidad me venía a la cabeza la experiencia, yo fui a pasarlo a un pueblo, el Día de los Muertos, ridícula, argentina, occidentalizada, pretendía irme a un hotel, a un alojamiento, y resulta que no había nadie para recibirnos. ¿Por qué? Porque estaban todos en el cementerio celebrando el Día de los Muertos, ¿no? Entonces ahí, como que fue súper fuerte ese momento, digo, lo pensaba antropológicamente también por lo que decía Facundo, ¿no? Ese desconocimiento mío, de mi grupo que fuimos ahí, y digo, y era un momento en donde todos los miembros de la comunidad que se habían ido
esta comunidad habían migrado a Chile, por ejemplo, estaban muy cerca del límite, volvían porque tenían que hacer trabajo comunitario. Y eso era parte de la construcción, digamos, comunitaria, y es algo que todavía sigue vigente, con lo cual no podemos soslayar, y no tiene nada que ver quizás con lo que yo vivo como mujer argentina que vive en el conurbano bonaerense, es otra realidad. Digo, y es parte también de la cultura latinoamericana. Esto es un ejemplo, una anécdota, pero digo, me parece que es algo que está presente, que de alguna manera, digamos, quizás la perspectiva decolonial o las epistemologías del sur plantean recuperar, habrá que ver, digo, qué nos puede servir de esto. Igual yo estoy de acuerdo en que imperialismo y la relación con las potencias, digamos, nos determinan claramente en nuestras vidas, pero bueno, me parece que ahí hay como una cuestión, nada, a tener en cuenta para pensar cuando nos estamos pensando como región y como América Latina. Eso. Sí, sí, buenísimo. Sí, bueno, yo, o sea, ahora faltan 10 minutos, si no vamos a seguir hasta las 11 de la noche. Yo diría de ir cerrando por la vida de todos, ¿no? Para no... pero nosotros... Facu. Sí, sí. Comento Disculpa, pues. nada más y te dejo, Javi. Nosotros, como vieron, vinimos a traer problemas, no teníamos el trabajo cerrado. Simplemente eso, quiero decir. No estamos seguros de nada. Estamos trabajando de esto hace años, pero nada más. Sí, Javi. Yo, no, un par de cosas cortas. Una, cuando se hablaba un poco de esta mixtura, pensé en el caso brasileño y en un término que se usa en Brasil, o que se usó desde la década del 20, que es la de la antropofagia cultural. Y después otra cosa en relación con imperialismo, que justo, bueno, aparecía una de las figuras, la de Aya de la Torre, cuando en uno de los primeros textos, creo que justamente es el Antiimperialismo y el APRA, él plantea justamente el concepto de imperialismo, lo toma de Lenin, pero lo da vuelta. ¿Y qué dice? Dice, bueno, en América Latina el imperialismo no es la última fase del capitalismo, es la primera. El capitalismo, a fines del siglo XIX, llega en formato imperialista. No, nada más, era eso. Buenísimo, buenísimo. Sí, sí, me acuerdo de esa frase, es excelente. Bueno, pero esto es también como reflexión, no sé si quiere comentar algo. A mí cuando hablaba Maga me viene que, como última reflexión, no para armar más quilombo sobre el decolonial, pero para decir, para mí la cuestión decolonial surge en un momento en donde está complicada toda América Latina. Surge en el momento de las dictaduras, o sea, para contextualizar, y donde no podíamos pensar en un Estado nuestro americano, era impensado. O sea, cuando está escribiendo Dussel, cuando está escribiendo, no sé, Mignolo, o cuando está Quijano, ¿cómo van a pensar que va a haber un Chávez? Era impensado, era totalmente ridículo. Y están pensando en los movimientos sociales que están expresándose a los codazos como pueden, frente a un Estado copado por las fuerzas militares, para mí es esa situación. Nosotros estamos en una instancia en donde, por suerte, en los últimos tiempos, pudimos pensar otro tipo de estados. Entonces, al pensar en otro tipo de estados, para mí, todo esto que pensó la corriente colonial tiene que necesariamente ser revisado, ¿no? A mí me parece esa situación tengo yo. O sea, cuando ellos están pensando, como dice Maga, ¿de dónde se agarran? Y de los movimientos sociales, que son los que dieron la batalla. Si la batalla no la dieron ni los políticos, ni los estados, no dieron esa batalla. Y me parece, pero recontraválido eso. A mí me parece que hoy, creo que se puede llegar a pensar todavía en la recuperación del Estado, por así decirlo, por los sectores políticos que de alguna forma representan a las mayorías o a buena parte del pueblo. Me parece a mí, esa es mi lectura del pensamiento colonial, de dónde nace, ¿no? Desde ese lugar yo lo comento. Pero bueno, es una lectura que tengo yo, no sé. Yo con los decoloniales haría lo mismo que con el marxismo europeo. O sea, tomaría las cuestiones que nos sirven para pensar y lo plantearía también situadamente, en términos de la misma manera, digamos, que con el...
hay una realidad, es que la diferencia entre Miñolo y Dussel es que Miñolo escribe desde Estados Unidos, y ahí eso no me parece menor, digamos, porque muchas de las cosas que dice Miñolo las dice Jauretche en realidad, y no sé, se olvida de citarlas, pero por ahí por eso no puede pensar en un universal visto desde América Latina, porque no está en América Latina pensando. Pero Dussel me parece que yo tengo el recuerdo parecido al de Mara en el sentido de que habla del universal desde la periferia, y me parece que tienen algunas herramientas, este diálogo del pensamiento nacional con el marxismo, con los decoloniales, etcétera. Hay algunas herramientas que nos sirven para plantear, digo, la cuestión de género, por ejemplo, la plantearon las decoloniales, no lo planteó ni el marxismo europeo, ni el pensamiento nacional argentino, en su versión clásica, digo, y la tenemos que pensar, digo, es parte de es parte de vínculos de dominación y vínculos de construcción de poder y de producción y de todo, en términos complejos. Pero digo, me parece que así como hay categorías, como decía recién Javi, como del imperialismo, que fueron replanteadas desde América Latina, en el caso de Aya de la Torre o de Scalabrini Ortiz, digo, son dos que usaron la categoría leninista y la situaron y le dieron el sentido que le damos hoy nosotros, pero que tranquilamente, digamos, la podemos seguir planteando como válida porque fue repensada. Bueno, pensar desde las categorías que nos sirvan, que puedan incorporar a esos sectores que no fueron incorporados en las conceptualizaciones previas, como los movimientos sociales, que digamos, nosotros desde Argentina pensamos siempre desde el movimiento obrero organizado, que fue la fuerza social que llevó adelante las transformaciones en nuestro país. Bueno, en Bolivia eso entró en un momento, en un límite, que no pudo seguir avanzando y que necesitó incorporar otro tipo de fuerzas sociales que estaban hasta ese momento homogeneizadas detrás de una unidad mestiza que no los contenía. Bueno, esa realidad, digamos, nos permite repensar esas categorías e ir tomando conceptualizaciones que nos sirven para pensar, pero que no quiere decir que nos tengamos que casar con una ni con otra, sino que ver cuáles son esos diálogos que nos habilitan ahora a replantear el pensamiento popular latinoamericano hoy, situado hoy y en pandemia. Que eso no me parece que es lo más jodido. Y cerca del fin del mundo, faltan 2 minutos para que se termine el Zoom. Es divino porque estamos pensando un mundo que en realidad se está transformando. No sirve para nada todo lo que pensamos ahora. La última frase y pandemia fue una daga así al corazón. En realidad cagamos. Pero, ahí ya está. En vez de indigenismo, el próximo encuentro. Vacunanismo va a tener que. Virus graves. No, encima me acaba de recibir un mensaje tipo no sé quién con coronavirus grave. Bueno, qué paciencia. Che, se está cortando. Falta poquito, ya no sé si Ernesto, quieren. ¿vos ibas a decir algo? No, que quería que en vez de indigenismo estudiemos el vacunanismo. La verdad, ¿no? El concepto de vacunanismo. Ahora, joven, la vacuna británica no me la pongo, La británica no. No, che, la rusa. ¿Qué tema? Otro tema. Ese es otro tema. Daniel habla, sí. No, si la presentación esa que hicieron, si la podían compartir, me parece como muy buena para seguir eso, ¿no? Para dar clases también. O no, o por ahí eso no, por ahí pertenece a una. No. Esto fue a la cripta. Estamos trabajando, no sé, lo están sufriendo los estudiantes, así que no. Sí, a full, la compartimos. Después hay cosas el video también para el que quiera, lo mando. Pero bueno, faltan 2 minutos para nosotros, no sé, hablo por Fer, ahí Fer también creo que pensamos lo mismo. Les agradecemos que tener el espacio para seguir pensando esto, porque realmente es un tema que está bueno, pues es enseñar, al mismo tiempo
hay que activarla con estas cosas porque estamos, como decía Henry o como decía Mara, que estamos dando clases, entonces es importantísimo dar una línea que esté buena, o sea, no... Reflexionar sobre lo que uno da, claro. Hay que a mí me parece, voy a utilizar así, una careteada de la intelectualidad docente, a veces decir, no, y terminan dando los procesos Edad Media, y así. Y me parece eso que funciona un montón, ¿eh? Hasta gente muy grosa, que vos decís, mirá qué grosa, pero cuando fui a la clase me dio como, y sí. Pero, o sea, estas cosas son fundamentales y hay que empezar en las aulas. Me parece fundamental empezar en las aulas. Entonces, bueno, buenísimo que hay que decir pensar que esto. estamos descolonizados es fácil, hacerlo Es un tema. otro cantar. Bueno, la próxima le mandamos la info, ahora lo tenemos a Facu que edita flyer, así que armamos el mismo formato presentando a nuestro invitado, que es un genio. Después le contamos un mensajito. Javier Azali se llama. Escribió una nota en Ayaité, en un cuadro formado en la Izquierda Nacional, pero que vivió en Chiapas y que trabaja en la Defensoría del Pueblo con la cuestión indígena actual. Conoce muchísimo. Y al mundo mapuche lo conoce muchísimo en relación a los bombazos que tiró Facu el otro día. Tiene mucho para contar. Y los debates que siempre tenemos con César, digo, por ahí nos va a aportar un montón. Está muy bueno. Así que bueno, después mandamos la info antes que se corte. Buenísimo. Bueno, se está acordando en 8 segundos. Nos vemos. Gracias. Saludos para todos. Chao. Luego.